Hola, hola mis corazones, bienvenidos a nuestras actividades de ciencias sociales en la semana número 5 y 6. Vamos a tener durante esta semana una super actividad. Vamos a hablar acerca de con derecho a los derechos. ¿Pero de qué se tratará? Bueno, ya les voy a explicar. Pero antes de seguir, recuerden nuestras dos frases de inglés. Para la primera semana, que va a ser nuestra semana número 5, vamos a tener What page, ¿qué significa? ¿Qué página? Eso será de la número 5, de nuestra semana 5. Y para nuestra semana número 6 vamos a tener Can you explain again? Can you explain again? ¿Qué significa? ¿Puedes explicarme de nuevo? Esa va a ser para nuestra semana 7. Ahora sí vamos a iniciar. Te voy a contar una historia que pasó. Resulta que por allá por Pakistán había una muchacha o una señora que se llamaba Malala Yousafzai. Ella era la encargada de luchar porque todos los niños asistieran a un centro educativo. Debido a esa situación, pues la intentaron asesinar. ¿Por qué? Porque ella luchaba por los derechos de los niños. Y debido a eso, a ella le dieron un premio Nobel de Paz en el 2014. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son esas autoridades encargadas de proteger los derechos de las personas? Bueno, vamos a ir consultando. La idea es que seas investigador y por nuestras clases en jueves puedas socializar y puedas argumentar algunas de estas entidades y explicarnos qué función tienen y cómo hacen para proteger estos derechos. Mientras tú realizas eso, yo te voy a contar algunas cositas respecto a con derecho a los derechos. Al hablar del pasado, de todo este proceso, de los derechos a lo largo de la existencia humana, en el mundo han ocurrido diferentes y diversos episodios atroces en contra de la dignidad humana, es decir, en contra del respeto a cada una de las personas. La idea de dignidad humana, así como la de la necesidad de controlar y limitar a los gobiernos, llegaron a los primeros desarrollos de los derechos humanos. Un ejemplo a este desarrollo que se dio sobre los procesos de protección de los derechos fue cuando el rey Juan realizó una carta magna. ¿Qué hizo ahí o qué estipuló? Que se le podía reconocer ciertos derechos a la aristocracia inglesa. ¿Cuáles eran esos derechos que se le podía reconocer? Uno de ellos era que podían poseer y heredar propiedades, así como también garantizar la igualdad ante la ley y limitar el poder del rey. Seguramente habrás escuchado hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que incluyeron muertes de más de 50.000 millones de personas, que también dejaron a cientos de personas que murieron de hambre, otras que quedaron sin un hogar y la destrucción de miles de ciudades. Bueno, cuando este proceso finalizó, que fue en 1945, ahí fue cuando se reunieron 50 naciones y empezaron a agruparse, a formar un proceso de paz en donde ya no existiera la guerra o no se diera esas futuras guerras. Con ese resultado, en donde se reunieron esas 50 naciones, se realizó o se estipuló una Carta de las Naciones Unidas. Y con ese proceso se proclamó la fe como resultado para generar o para que se desarrollaran los derechos fundamentales de las personas. De allí fue donde sale esta entidad que hoy conocemos, que es la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Esta es la que se encarga de promover este proceso, proclamar las cuestiones de paz y que todo se haga con beneficio
para que las personas puedan ejercer sus derechos. Luego de que existiera esta organización, ella proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y las naciones deben de forzar, y en donde el respeto y la garantía de estos derechos se conviertan en condiciones necesarias para convivir armónicamente y poder que todas las personas y los ciudadanos interactúen sin necesidad de perjudicar sus derechos o de vulnerar esos derechos. Ahora, ¿por qué la importancia de ser universales? Garantizar la dignidad humana se convirtió en la base de los derechos fundamentales, por lo que se consideró importante establecer que estos derechos tendrían carácter universal. Esto significa que todos los derechos humanos pueden reclamar y hacer valer sus derechos sin importar su lugar de origen, creencias y culturas. De esta manera se entiende que las diferentes personalidades que tienen los seres humanos se debe a las etnias o a las diferentes culturas, pero que no reducen las condiciones de la dignidad humana. Entonces, si hablamos de los derechos humanos, son todas aquellas garantías que tienen las personas por el hecho de formar parte de una humanidad. Estos derechos humanos se dividen en 3 generaciones: primera generación, segunda generación y tercera generación. Si hablamos de la primera generación, de los derechos de la primera generación, nos estamos refiriendo a esos que conocemos como civiles y políticos, en donde incluyen aquellas actividades que garantizan la vida y la libertad de los individuos sobre su pensamiento. Ahora, si hablamos de la segunda generación, los derechos de la segunda generación son aquellos conocidos como lo económico, lo social y lo cultural. Hablan básicamente del bienestar social y de las obligaciones del Estado, en el sentido, por ejemplo, de los derechos al trabajo y a la educación. Y si hablamos de la tercera generación, los derechos de la tercera generación, nos estamos refiriendo a esos conocidos como los derechos del pueblo, en donde tratan cuestiones colectivas y globales, como por ejemplo la paz y también el cuidado del medio ambiente sano. Estos derechos que nosotros conocemos son deberes y son obligatorios que todas las naciones los pongan en prácticas y al mismo tiempo hagan que se respeten. Y para darles cumplimiento, además de hacer los tratados, de generar los pactos, ellos deben hacer promociones y garantías para que estos se cumplan. Ejemplo de estas instituciones son la Comisión de Desarrollos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estas 2 entidades trabajan en el plano internacional para sancionar a los estados que incumplen su labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Pero, ¿quiénes son los encargados de defender estos derechos? Bueno, en nuestro país vamos a encontrar que existen algunas organizaciones o instituciones creadas para velar la defensa de los derechos de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Estas instituciones son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Además, se creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Aquella aconseja al gobierno en esta materia. Y anualmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta un informe general anualmente sobre las situaciones de los derechos humanos. Dentro de esos reportes que realiza, se encontraron que muchas de las problemáticas están basadas en la parte nutricional, también en la participación de grupos de crimen organizado, el desplazamiento forzado, la corrupción y la pobreza en algunos sectores de nuestro país. Y un dato muy importante es que la Declaración Universal de Derechos
reconoce 30 derechos como fundamentales de toda persona. Ahora vamos a iniciar con nuestra primera actividad. Vas a ir a buscar tu cuaderno de ciencias sociales. Te voy a dictar 3 preguntitas, las cuales vas a ir resolviendo y posteriormente vamos a socializar. Entonces, la primera pregunta que vas a colocar, recuerda escribir la fecha y al mismo tiempo classwork para que vaya realizando la actividad. Primera pregunta, ahora sí. Vas a consultar qué significa que los derechos sean indivisibles e interdependientes. Y nos vas a explicar por nuestras clases. Vamos a hacer como especie de una socialización con los demás compañeros. Esa va a ser la primera pregunta. Repito, consulta qué significa que los derechos sean indivisibles e interdependientes. Esa va a ser la primera. La segunda pregunta va a ser, ¿por qué es importante que los derechos tengan carácter universal? ¿Por qué es importante que los derechos tengan carácter universal? Y nuestra tercera pregunta va a ser, ¿por qué crees que fue necesario incluir el derecho al medio ambiente dentro de los derechos humanos? Esas van a ser nuestras 3 preguntas. Vas a ir realizándolas desde casa y por nuestras clases en jueves vamos a hacer especie de una socialización. Recuerda que también por aquí, por Clases Academia, vas a tener tu medio número 2 de Ciencias Sociales. Pero antes de realizar el medio, recuerda responder estas preguntas porque te ayudarán un poquito más a realizar el medio. Ahora sí, nos vemos la próxima clase. Bye bye.